como Rockefeller, y luego ya una segunda generación con los Ford, etcétera, etcétera, los varones ladrones les llaman en la historia económica de los Estados Unidos, porque lo que es la libertad económica se transforma también en la concentración de poder y en la búsqueda del monopolio que tiende a anular todo eso. Y se puede decir que frente a esa situación de explotación del hombre por el hombre, etcétera, surge la filosofía y la ética marxiana, podríamos decir. ¿Qué significa eso? Pues que hay una propuesta alternativa. Lo que decía Marx es que los grandes economistas como Adam Smith o Ricardo o Stuart Mill y el propio Malthus, al que vituperaba todavía más que a nadie, pues se puede decir que él los consideraba los abogados de la burguesía. Y por eso él hace la crítica de la economía política. La economía política es lo que estos abogados estaban difundiendo. También es cierto que en ese sentido, pues como siempre sucede, hay exageraciones en el marxismo, como lo hay en todas partes. Y hay, yo creo que en Adam Smith hay una ética formidable en su libro básico, del que se desprende el segundo, que es la riqueza de las naciones, que es sencillamente la teoría de los sentimientos morales, que es precisamente casi un tratado de ética verdaderamente formidable. Pero el intento marxiano de acabar con ese capitalismo manchesteriano, que es el que existe entonces, tiene unos principios éticos también. Además, los principios éticos son juicios de valor normalmente. Los juicios de valor influyen mucho. Significa que tomamos partido por algo sin necesidad de justificarlo plenamente. Aparecen unos eslogans que algunos tienen por axiomas y que no son ni axiomas ni seguramente eslogans. Pero es el principio, por ejemplo, marxista de acabar con el reino indefinido de la necesidad para entrar en el reino indefinido de la felicidad. Eso se dice en el joven Marx. O se dice también de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Y todo eso se transforma en un sistema de lucha de clases en la que indudablemente la propia lucha de clases crea el progreso económico y social. Para atemperar las situaciones, ya en los tiempos de Marx, y esa es una gran base de su libro El Capital, pues se producen los libros blancos, los white papers de la sociedad inglesa, que son comisiones regias que están estudiando el trabajo de los niños para hacer nuevas leyes para protegerlos, o el trabajo agotador de las mujeres, o el trabajo en las minas, etcétera, etcétera. Y todo eso es un material extraordinario para ver el grado de explotación que ya empieza la sociedad a replicar y empieza a plantear lo que es otro camino. Otro camino que va a ser el que finalmente va a desembocar en lo que hoy llamamos el estado de bienestar, etcétera, etcétera. Pero para terminar con este intento de tumbar el capitalismo, porque es un intento de gran calibre, pues podríamos decir que las aberraciones surgen también. La clase de los explotadores es sustituida por la de los burócratas, los burgueses por los administradores. El centralismo burocrático sustituye las autonomías y la posibilidad de elegir. Y la dictadura del partido único incluso acaba con la plenitud del propio partido, y la nomenclatura es la expresión de todo eso, como los que rigen el país sin contar con los demás en el más mínimo grado casi. Eso acaba por hundirse. El hundimiento de la URSS en 1991 y la sustitución del igualitarismo comunista de Mao por una tendencia a una economía mixta, o si se quiere, de capitalismo de Estado en China, marcan, por así decirlo, un paréntesis que no se sabe cuánto va a ser de largo sobre los planteamientos de supresión del capitalismo y de aparición de una nueva ética que ha sido contaminada por sus propias derivaciones. Por eso es interesante poner de relieve que dentro del capitalismo hoy, a mí me preguntaban hace poco, ¿y usted cree que el capitalismo va a pervivir?
Yo no contestaría como contestó Schumpeter el año 1942 diciendo que no podría pervivir el capitalismo, que el socialismo sería ubicuo en el futuro. Lo que yo digo es que el capitalismo es un gato de 7 vidas, porque ha tenido ya la expresión de situaciones como 1848, la primera gran revolución social europea, el momento en que aparece el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, 1871, la Comuna de París, 1917, la Revolución Bolchevique, 1929, la Gran Depresión, que parece que va a ser el final del capitalismo, por eso Schumpeter lo explica así, 1933, la aparición de los grandes fascismos europeos, e incluso en 1974, el hundimiento de la guerra de Vietnam, la primera derrota norteamericana de la historia, que plantea pues una recuperación a través de instrumentos como serán la Intercontinental o la Agencia Energética Internacional o mecanismos de nuevo cuño en el capitalismo. Y se puede decir que el capitalismo se ha ido reformando en muchos aspectos. Ya en Estados Unidos, el país más poderoso entonces de la Tierra ya, Roosevelt introduce sistemas nuevos. Keynes en Inglaterra y en otros lugares preconiza lo mismo, transformar el capitalismo para que pueda seguir existiendo. Y hoy, si ustedes me dijeran qué opino yo de esto, pues que la inmensa mayoría de la gente piensa que el sistema y la ética principales son el capitalismo. Un capitalismo transformado, Paul Samuelson lo llamaba ya sociedad de economía mixta, hay una gran presencia del Estado, hay una, intervención que Poulantzas, un escritor neomarxista muy interesante, explicaba. Decía Lenin, el gobierno es el comité ejecutivo de las clases dominantes, a la definición lapidaria. Y decía Poulantzas, no, incluso el gobierno más radicalmente burgués tiene que hacer concesiones para que se pueda tolerar su mandato y hacer posible que no haya la guerra civil. Entonces, eso ha sido una combinación continua. Y, naturalmente, la guerra civil estalla en un momento en que las tensiones ya no se pueden suceder. Yo creo que la guerra civil española es un caso de libro en ese sentido. España, el año 36, tenía una burguesía y una clase terrateniente de no más del 5 o el 6% de la población. Tenía unas clases medias de funcionarios, de profesiones liberales que no serían más del 20%, y el 75% era proletariado puro y duro. Y claro, cuando el sufragio universal, que lo dijo Calvo Sotelo, el sufragio universal es la revolución en España. Y efectivamente, cuando se ponen de acuerdo, el Frente Popular gana las elecciones en el 36 y la guerra civil se plantea. Se plantea por un lado y por el otro. Unos porque quieren acabar con esa revolución social que se anuncia, y ese es principalmente el director de toda la confabulación de Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, que es, al fin y al cabo, el caso del general, ¿cómo se llamaba? En Navarra. Mola. General Mola, se me fue el santo al cielo. Y del otro lado está Largo Caballero, que está frenando que los socialistas entren en el gobierno de Azaña, porque está esperando la revolución, porque se ha acostumbrado le gusta aquella expresión que acuñan de él, el Lenin español, que tiene que acabar con el Kerensky español, que era Azaña. Y esa guerra pues acaba empieza porque están ahí las tensiones, además alentadas desde el exterior por los fascismos, fundamentalmente del lado de Franco, y con poca respuesta favorable de las democracias que piensan que España no camina hacia una democracia avanzada, sino a una situación próxima a la de la Unión Soviética. Bueno, pues eso explica que hoy, después de la caída de la URSS, de China, de la generalización del sistema capitalista, ¿qué queda del sistema socialista? Muy poco. No es sistema socialista lo que hay
en Cuba, ni tampoco ya en Vietnam. Y en Corea del Norte, pues es un fósil histórico que hay que estudiar específicamente, pero no se puede catalogar como economía socialista, ni mucho menos. Y ahí aparece lo que se podría llamar el pensamiento único. El pensamiento único que se expresa en el llamado consenso de Washington, que acuñó un economista norteamericano, John Williamson, y se tiene un poco como las tablas de la ley del capitalismo moderno y, por lo tanto, de la ética del capitalismo. Del capitalismo, pues, debe tener una disciplina presupuestaria, debe tener un sistema impositivo progresivo ma non troppo, no demasiado, unos tipos de interés en función del mercado, unos tipos de cambios de las monedas según las fuerzas de la oferta y la demanda, rechazando la idea de una moneda mundial de momento, como sería lo lógico, y toda una serie de cuestiones que tienden a la globalización y que tienden a primar los esfuerzos de los emprendedores sobre los esfuerzos de los ciudadanos y de los consumidores. Esa es la realidad. Y la respuesta a eso, que es el movimiento social que se enfrenta con el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial de Gstaad en Suiza, que es la expresión hoy del pensamiento capitalista único, pues son los movimientos sociales que vienen del sur, pero que, hay que decirlo todo, están mucho menos organizados y tienen mucha menos fuerza. Incluso cuando Mario Soares se puso al frente de ese movimiento, yo le invité a Madrid a un curso que estábamos haciendo, asistió, estuvimos cenando en casa, discutimos mucho esto, y él mismo reconocía que esta vez el capitalismo se lo ha montado bien. Se lo ha montado bien y evidentemente en una serie de países ese capitalismo se ha transformado en una mezcla, más que una mezcla, que es la socialdemocracia que queda hoy. La socialdemocracia que queda hoy en los países escandinavos, en cierto modo en algunos otros países centroeuropeos, etcétera, pues es la gestión social del capitalismo que se considera ya imposible de derrotar y menos de suprimir. Por lo tanto, tenemos una situación cambiante en la que, lógicamente, pues no se puede aceptar la posición del pensamiento único, pero la verdad es que las ofertas que se han hecho hasta ahora al pensamiento único pues no han tenido fuerza. Hubo incluso una declaración de Buenos Aires pretenciosa de Kirchner y Lula hablando de la tercera vía, etcétera, etcétera, pero todo eso se queda, como se dice coloquialmente, en agua de borrajas, porque las presiones de la globalización, que es por así decirlo, el campo magnético en que se mueve el capitalismo actual y el principio de pensamiento único, pues tiene mucha más fuerza que sus opositores. Al fin y al cabo, todos están de una manera u otra ahí. Yo creo que la respuesta, en un intento de antítesis y de síntesis, el otro día teníamos una discusión muy interesante en la academia y se hablaba de Hegel, y no sé quién dijo aquello de que Hegel pues era la dialéctica, la oposición de los contrarios, se urge la tesis, se manifiesta la réplica, que es la antítesis, y después se discute sobre la síntesis. Y no me acuerdo quién tampoco dijo, es que eso no lo dijo nunca Hegel, lo que pasa es que lo practicaba en cierto modo, es una especie de síntesis también de la filosofía hegeliana en ese aspecto. Yo creo que la ética de hoy a la que debemos aspirar tiene otro contexto. Y ahí viene la teoría que se podría aplicar. Saben ustedes que Einstein y otros muchos cosmólogos, porque Kant era, Einstein era un cosmólogo en cierto modo, y hoy lo son casi todos los físicos de las teorías más avanzadas, pues son cosmólogos. Al fin y al cabo, el origen del universo, pues ahí está Higgs, que se acaba de recibir el premio Nobel por su célebre bosón, contrastado en el acelerador de partículas de Ginebra, del CERN, y realmente pues es un cosmólogo también. Es lo que faltaba para el sistema estándar que explica toda la composición y organización del universo. Algunos no lo aceptan, otros sí.
Hay una discusión permanente. Eso es muy sano, claro. La ciencia progresa precisamente por las polémicas que se organizan dentro de ella. Y yo creo que nosotros tendríamos que darle un giro, no digo un giro copernicano porque también ahí hay mucho debate, ¿no? Esa expresión de quién es de Kant, y se refiere pues a que Copérnico dio un giro poniendo al Sol en el centro y a la Tierra dando vueltas en vez de lo que había anteriormente. Es un auténtico giro, ¿no? Pero sí que hay que dar un giro importante. Y ahí el campo unificado, la teoría del todo lo que se habla en las física avanzada, con símiles peligrosos, porque no son necesariamente coherentes siempre que se hacen, pues yo diría que el giro tiene que ir por esa parte increscendo de la realidad que es la ecología. Claro, economía y ecología son casi primos hermanos. Al fin y al cabo, economía viene de un tratado que hizo Jenofonte, el de la marcha de los 10.000, discípulo de Sócrates, aparece mucho en los diálogos. ¿Dónde está Jenofonte? Pues no sé, se ha marchado, se fue del Epiro hace unos días y no sé hacia dónde navega, ¿no? Bueno, era un personaje extraordinario, luego desapareció misteriosamente y no volvió nunca más. Pues Jenofonte escribió un libro que se llama Oikonomikos, y es el tratado de la administración económica, de la casa principalmente, pero también de la polis. Eso de que la economía política nace después es relativo, porque en ese libro se habla ya de la bolsa, de las grandes compañías de navegación, de las acciones, se habla de los bancos. Es impresionante, y eso era hace 2.400 años. Pensamos que hemos inventado todo, ¿no? Los griegos inventaron casi todo y luego lo hemos ido mejorando, racionalizando, etc. Bueno, pues la economía es la administración de la casa o de la ciudad, hoy llamamos macroeconomía al conjunto. Pues la ecología es un neologismo que creó Ernst Haeckel, el discípulo alemán más importante de Darwin, y lo creó estableciendo la relación entre oikos, casa, la casa grande de la naturaleza, y logos, es decir, lo que es el estudio de la naturaleza. Y la ecología lo que estudia son las relaciones entre las poblaciones animales y vegetales con el medio abiótico, que es la tierra, etcétera, etcétera, las rocas, el aire, el agua. Bueno, pues la ecología hoy nos ofrece un panorama extraordinario. Y ya simplemente para darnos cuenta de lo que eso representa, pues el primer modelo que tenemos sobre el planeta Tierra, modelo consistente, es la idea de un economista norteamericano, Boulding, que lo llama el navío espacial Tierra, el NET, navío espacial Tierra, que hace el viaje a través del cosmos indefinido. Claro, dice, la Tierra desaparecerá dentro de 4.500 millones de años, pero eso para nosotros es el infinito, ¿no? No es ni el largo plazo, es otra cosa, ¿no? Bueno, ese viaje indefinido, con su pasaje, que es la población humana y todas las demás poblaciones, y que por lo tanto tiene que tener en cuenta que el pasaje no puede hacer explotar la nave, y que por lo tanto hay que introducir una serie de reformas radicales en los sistemas de comportamiento, de ética económica, etc. Y se puede decir que otro modelo que surge después, hay otros más, pero en fin, es el de Lovelock, un biólogo y cosmólogo también, en cierto modo, que trabajó en la NASA muchos años. Y Lovelock lo que dice es que la Tierra es un organismo vivo, que por encima de las millones de especies que hay y de poblaciones, pues al fin y al cabo la Tierra se autorregula. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues ya hay congresos dedicados al estudio de Gaia, que es el nombre que le da él a la Tierra, al planeta, la personificación de la diosa de la Tierra de los griegos también, que es Gaia, que es Gea en latín, base de muchas palabras derivadas. Entonces lo que sostiene es que podríamos tener la venganza de Gaia, que el sistema regulador del planeta puede encontrar en un momento dado, esto es una parábola si se quiere, una metáfora, pues puede encontrar que la especie humana
es incompatible con la persistencia del planeta y que, por lo tanto, la especie humana tendría que desaparecer. Esto, dicho así, parece tremebundo y fantasioso, pero hay muchos elementos ya para confirmar que Lovelock tiene bastante razón y que nosotros, con el llamado calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero, la Tierra se convierte en un invernadero que se calienta por encima de sus habituales tendencias, y ese calentamiento pues crea una situación nueva de cambio climático, y el cambio climático y la contaminación pueden acabar con la especie humana tal como hoy la conocemos o ponerla en dificultades. Yo creo que acabará corrigiéndose y que tendremos una salvación en cierto modo, y eso es precisamente la ética ecológica, como trataremos de expresar ahora ya en esta última parte de la conferencia de hoy. Entonces, ahí yo diría que efectivamente estamos en el navío espacial Tierra, viajamos en él. ¿A qué velocidad? Pues a velocidades increíbles, ¿no? Me parece que son 30.000 kilómetros por hora, una cosa así, no recuerdo. La rotación son 27.000 kilómetros a la hora, ¿no? La rotación no, la rotación de los satélites artificiales, ¿no? La rotación es un día, claro, son las 24 horas, ¿no? Habría que calcular la velocidad de eso. Entonces se puede decir que tenemos un modelo, el modelo Gaia también, que exige el cambio de tendencias, y todo eso pues crea una alarma. Crea una alarma, y se puede decir que esa alarma está en la conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente, la primera que se celebra en el 72. Luego hay un diagnóstico. Jimmy Carter, que fue un gran presidente de los Estados Unidos y es el mejor expresidente porque trabaja por la paz y por muchas cosas, pues encargó a la EPA, la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, un diagnóstico sobre la situación del planeta. El dictamen fue: está todo mucho peor de lo que esperábamos, y desde entonces ha empeorado bastante en muchos aspectos. Eso fue el diagnóstico. Y luego vino el método para luchar contra eso, y es la conferencia de las Naciones Unidas que preside la primera ministra de Noruega, la señora Brundtland, que acuña la expresión que estaba flotando en el aire, pero no tenía una expresión aceptable por todos, que es sencillamente el desarrollo sostenible. ¿Y el desarrollo sostenible qué es? Pues sencillamente la declaración de que la lucha del hombre contra su propio soporte de vida, que es el planeta, va a cambiar y va a entrar en una fase no de lucha, sino de conciliación. Y de ahí surge el primer planteamiento sistemático, que es el protocolo de Kioto, para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. El problema es que el protocolo no se ha extendido a los países más contaminadores, como son China y Estados Unidos, que por sí solos representan el 50% de la contaminación total. Lo que se controla es un 26%, que es fundamentalmente Europa, y por lo tanto el planeta sigue descontrolado. No tienen ustedes más que ver lo que está pasando en China continuamente con la contaminación de las ciudades. Es espantoso, espantoso. Algunos dicen, algunos están pensando incluso en emigrar. Un factor de emigración también es la situación en las grandes ciudades chinas. Y además están envenenados los ríos, envenenados los lagos, envenenados los suelos. Incluso hay suelos que ya no pueden producir en términos agrícolas, lo cual es otro factor que tiene que hacer que China entre en una fase de cambio ecológico fundamental. Y parece que se han decidido, porque ya es aquello de, dice, se puso todo tan mal, que inevitablemente empezó a mejorar, tuvo que empezar a mejorar. Entonces ahí, para que veamos lo que es el desarrollo sostenible en términos técnicos, ¿qué significa eso? La asociación de la producción con la naturaleza, de las técnicas con la naturaleza, la conciliación. Decía José Ortega y Gasset, ¿qué es la técnica? Dice, el dominio por el hombre de la naturaleza. Ya no se puede hablar del dominio del hombre, tiene que ser la conciliación, tiene que ser una actividad que permita el mantenimiento de los soportes básicos de la vida. Ese es un primer tema. El segundo es que en las empresas el consumo de capital natural se considere un gasto, como los salarios o como la seguridad social o los gastos financieros, y se incluya en el balance.
Y ya muchas empresas están introduciendo esto. ¿Para qué? Para reponer el capital natural consumido. Otro, los estudios de impacto ambiental para las grandes inversiones. Antes de plantearse hacer un gran trasvase del Ebro, por ejemplo, pues hay que estudiar lo que puede pasar en el delta del Ebro, que yo personalmente creo que está condenado definitivamente, que eso no lo resuelve ya nadie, porque con las presas que se hicieron, grandes presas en el curso del Ebro, pues las afluencias de materiales que fue lo que creó el delta, pues han cesado. Es el 1% de lo que era a principios del siglo XX y se acabó ya. El delta probablemente está condenado. Se puede alargar su vida, pero con grandes obras, pero esa es una situación donde ya vemos un efecto irreversible del deterioro introducido por la mano humana. Todo eso significa que hay que hacer los estudios de impacto ambiental. Luego hay que tener presupuestos de la naturaleza en todas las administraciones públicas para velar por el mantenimiento del capital natural y un modelo de desarrollo equilibrado impregnado de economía ecológica. Esto se resume diciendo que tenemos que estar en la solidaridad diacrónica a través del tiempo, con las generaciones venideras. Nosotros somos usufructuarios del planeta Tierra, no somos sus dueños y señores. Tenemos que pensar en las generaciones venideras y dejarles un planeta por lo menos como estaba cuando lo recibimos, y en algunos casos mejorados. Y eso es lo que tiene que contribuir a que el año 1915, que es el año próximo, haya un borrador de convenio de cambio climático para suscribirlo el año 20, esos son los propósitos, y entrar en una nueva era en la que efectivamente ya haya un principio de prevalencia de los intereses generales y concretamente del soporte de la vida sobre los intereses particulares y los afanes productivistas. Y voy terminando porque creo que vamos a tener una parte de coloquio y de debate. Voy terminando porque la verdad es que casi todo lo que discutimos lo estamos discutiendo desde hace 2500 años con los griegos, o lo estamos discutiendo con los grandes filósofos alemanes de los siglos XVIII y XIX, o con otros filósofos, entre ellos pues algunos nuestros, como José Ortega y Gasset, que la revista La Codorniz, revista de humor, que tenía una cosa que se llamaba La Cárcel de Papel, pues una semana le pusieron La Cárcel de Papel, era toda una broma, y le llamaban filósofo primero de España y quinto de Alemania. Ortega y Gasset parece que se enfadó un poco, lo cual yo no lo entiendo, porque realmente mayor elogio que ese no se le puede hacer. Entonces, estamos viviendo de esas ideas filosóficas que lo que hacen es digamos, sistematizar las preocupaciones y las inquietudes que sentimos todos. Por eso, yo, hablando de estas cosas, cuando preparé mi discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el año pasado, pues me inspiré en una idea que es el ensayo sobre la paz perpetua de Immanuel Kant en 1795. Y lo titulé un ensayo sobre la paz perpetua en el siglo XXI. Naturalmente se cita por todas partes a Kant. Y realmente, pues se puede decir que esa paz perpetua no está garantizada hoy. Lo estamos viendo continuamente. Los gastos armamentistas están creciendo. China está creciendo al 7,5% y el presupuesto de defensa evoluciona al 12% anual. ¿Por qué? Pues que quiere equiparar en el medio plazo con Estados Unidos, que todavía tiene un presupuesto. Los presupuestos militares son en estos momentos el 2,5% del PIB mundial, unos 1,5 billones de 1.500, no, vamos a ver, son 60 billones el PIB mundial, 1,5 billones de dólares, el 2,5%, mientras que la ayuda oficial al desarrollo pues son exactamente, me parece que es una centésima parte de eso.
O sea que realmente el aspecto militar se le da prioridad absoluta porque todavía no ha desaparecido el espíritu de la guerra y no ha desaparecido el espíritu del imperialismo, o si lo prefieren de otra forma, de la hegemonía. La hegemonía. Estados Unidos quiere seguir siendo hegemónico, China aspira a la hegemonía, el Imperio Británico todavía quiere algunas hegemonías, los franceses no se resignan, etcétera, etcétera. Y esa situación pues crea un problema muy serio de armamentismo que